Hola, buenas noches, bienvenidos. Muchas gracias por todos los comentarios, por todas las preguntas que nos han enviado. Con toda esa información hemos podido preparar nuevos datos, nuevos tips para ustedes. Gerardo, muy buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, pues vamos a empezar. Ahora vamos a platicar un poquito para todas estas personas que desconocen el estado de su situación fiscal. Okay. Es cierto que cualquier persona que haya trabajado de manera formal ya está dada de alta ante Hacienda. Antes de la pandemia sí se podía hacer. De hecho, nosotros como contadores, cualquier trabajador que entraba a la empresa a trabajar, teníamos acceso para poderlo dar de alta. Suscitó algo muy importante, que el SAT se dio cuenta que muchos contribuyentes tenían domicilios fiscales que no les correspondían. Y era porque nosotros como contadores dábamos de alta el domicilio que tenían las empresas. Entonces la autoridad fiscal determinó que ya no se podía dar de alta en el SAT vía electrónico. Entonces ahora ya tienen que acudir. Sí se podía, ahorita ya en la actualidad ya no. Cualquier persona que no tenga RFC y que quiera un RFC tiene que acudir a una subdelegación o en este caso al SAT para que le tramiten su registro federal del contribuyente. Y en eso ya sería una constancia de situación fiscal. Ok, precisamente, platícanos, ¿qué es una constancia de situación fiscal? Mira, una constancia de situación fiscal, primero que nada va a contener ciertas características y es lo que nos va a identificar como contribuyentes. Es como si fuera un acta de nacimiento y lo principal que va a tener, ahorita te voy a explicar diferentes tipos de características que debe tener, pero lo principal es el nombre completo, tu CUR, y ahí ellos van a determinar un RFC que va a tener homoclave. Ese RFC tiene que ser único. También por eso el SAT determinó que ya se tenía que identificar con firma electrónica porque muchos contribuyentes tenían 2 o hasta 3 RFCs. Entonces se tienen que unificar y es por el CUR, porque también muchas personas tienen CUR diferente. Entonces el SAT determina un RFC por clave única, que es el CUR. Okay. Lo principal que debe tener pues, es el RFC, que son las características, el nombre completo y tiene que tener un domicilio. Para personas físicas tiene que ser el domicilio fiscal, para personas morales también. Y ahí ya una vez que tengan esas características, va a tener la actividad que te vas a dedicar. En este caso, por ejemplo, si ustedes son trabajadores, tu régimen va a ser sueldos y salarios. Pero si a lo mejor ya eres profesional, ya va a decir un régimen que es actividad empresarial, profesional, honorarios, o el caso ahorita que ya está muy común, que son plataformas digitales. Esa es la parte más importante. Entonces, primero va a venir tu registro federal, tu nombre completo, tu CUR, después va a venir ya tu domicilio fiscal, y la parte más importante ya va a venir, que es el régimen, que en el apartado 1 habíamos visto que ya eran como 8 o 9 tipos de régimen, que era el principal, que era actividad empresarial o sueldos y salarios. Okay. Ahí tiene que venir la fecha en que te estás dando de alta. También es importante ver que una constancia tenga si estás activo en suspensión, porque si estás en suspensión quiere decir que no estás como laborando, trabajando o generando alguna actividad, ¿no? Entonces tienes que estar activo, y las obligaciones, que en la constancia viene el tipo de obligación, que si vas a presentar declaración anual, mensual, declaración de IVA, declaración informativa de operaciones con terceros, toda la información viene ahí en la constancia que se visualiza cuando te la entrega la autoridad. Acabas de tocar un punto que me genera duda. Hablaste de que hay personas que pueden tener 2 o 3 RFC. Eso es un error. Claro, es un error que tienes que corregir y tienes que acudir al SAT, porque muchos, por ejemplo, tienen doble CUR, entonces tienen que ir primero a que su CUR lo unifiquen, después tienen que acudir al SAT para que se pueda unificar, porque el SAT tiene ya todo tu historial de, si en este caso a lo mejor tributaste como actividad empresarial y por sus salarios, se unifica. Perfecto, muchas gracias. Okay. ¿Cómo puedo consultar el estado de mi situación fiscal? Lo más importante, cuando tú acudes al SAT, ya ahorita en la actualidad te van a generar una firma electrónica. Esta firma electrónica pues va a tener 3 archivos, un archivo SER, un REC y otro que no ocupas, pero al final es como son códigos que tú entras, obvio con contraseña, y es muy importante para la firma electrónica que guardes tu contraseña o que pongas una contraseña segura, muy común, segura. No, que la puedas utilizar y no pongas que la recuerdes. Es correcto, porque si no al final tienes que volver a acudir para que te den una nueva, la revoquen y te den una nueva. Con ese entras al portal de SAT y te va a generar una constancia de situación fiscal. Ok. También es importante destacar que el SAT abre muchas como guías en donde te dicen cómo
puedo cambiar mi situación fiscal, porque a lo mejor ahorita estás por sueldos y salarios y a lo mejor en el otro año estás por honorarios. Entonces el SAT te va dando los pasos para que puedas cambiar tu actividad o giro. Es importante ver la actividad o giro, porque luego muchas veces estás en plataformas digitales y a lo mejor dice sueldos y salarios y no puedes emitir facturas. Entonces sí es importante ver a qué te dedicas, cuál va a ser tu actividad y que en la constancia aparezca en la actividad lo que estás haciendo, y más importante, las obligaciones, porque una vez que estás dado en alta en el SAT tienes una obligación que es presentar declaraciones dependiendo del tipo de actividad o giro. El giro, exactamente. ¿Quién puede solicitar mi constancia? En teoría tendrías que solicitarla tú porque son datos confidenciales y son importantes para ti. Muchas veces nosotros como contadores tenemos las claves de las empresas. ¿Por qué? Porque a lo mejor como nos contratan, pues nosotros tenemos la facultad para hacer ese trámite. Claro. Pero al final tendrías que ser tú, o muchas veces, por ejemplo, contratan a contadores y tú le tendrías que proporcionar tu firma electrónica, el accesar y poder emitir la constancia. Lo que pasa es que ahorita la autoridad, muchos ya te piden la constancia actualizada, a lo mejor te la sacó el contador en enero y estás en mayo, vas a hacer una factura y te la vuelven a pedir. Pero ese trámite se hace vía electrónica con firma electrónica. ¿Hay un límite de solicitud de la constancia? No, la puedes tramitar cuando tú quieras, es vía electrónica, te genera un PDF, la guardas y ya viene la fecha en la que la estás generando. Ok, gracias. ¿Qué responsabilidades adquiero al estar dado de alta en Hacienda? Primero que nada, que ya eres contribuyente y estás obligado a declarar. A declarar si eres persona física por sueldos y salarios, como es en tu caso que eres maestra y estás trabajando en una escuela, tienes un patrón y eres subordinado. Entonces ahí a lo mejor si tú rebasas los 400,000 aproximadamente, si tienes la obligación de presentar, y si no, pues ya el patrón tendría que la obligación de presentar tu declaración. Si ya estás en otro régimen, como los capítulos anteriores, por ejemplo, arrendamiento, sí sería obligatorio presentar tu declaración conforme te lo diga la constancia. En la constancia va a aparecer cuándo tienes que presentar tu declaración, si es mensual, trimestral o anual, y cuál es la fecha que tiene la límite para presentarla. De acuerdo. ¿Qué tanto influye la dirección con la que estoy dado de alta en Hacienda? Es muy importante. El tema que te dije al iniciar esta plática es que muchas veces no sabemos el domicilio. Entonces muchos contribuyentes se quedaron con que probablemente tenían un domicilio y tenían el domicilio de la empresa donde trabajaron por primera vez. Entonces sí es muy importante porque la autoridad ya te puede localizar. Ya ahorita todo es electrónico, ya cualquier solicitud que te requiere ya lo hacen mediante buzón tributario. ¿Qué es un buzón tributario? Es como un correo electrónico que tú tienes que entrar en el portal del SAT y ahí verificar todas tus notificaciones. Ok. ¿Cómo puedo realizar las modificaciones? Todo es vía portal del SAT. Si eres persona física te va diciendo y ahí te dice modificación de obligaciones y ahí te va dando todos los pasos. Por ejemplo, te dice que si eres subordinado, tienes trabajadores y te va dando un desglose muy importante. Te dice, ok, ¿a qué te vas a dedicar? Autotransporte, servicios, vas a prestar servicios de, no sé, consultoría, y te va dando los pasos y ahí te va diciendo, porque también es importante, si tienes solo un régimen te va a poner tienes que poner el 100% que estás generando el ingreso. Si no, a lo mejor a lo mejor imagínate que tú estás dando clases, estás por todos los salarios y a lo mejor quieres emprender un negocio y ya serías como actividad empresarial y ahí puedes poner 80-20, pero al final tienes que desglosar tus dos giros. Aquí estamos hablando de modificaciones en el régimen, pero ¿qué tal si yo quiero hacer una modificación de dirección? También es ahí en el portal y se dice modificación de cambio de domicilio. Ahí cuando hay todas las modificaciones puedes modificar de domicilio, de actividad empresarial o también o lo que tú quieras, tipo de giro, o en su caso también puedes darte en suspensión de actividades, porque a lo mejor dices, sabes que 2 años no voy a trabajar y es importante que te des en suspensión, o sea, para que no generes una obligación. En ocasiones es muy común que vivimos en un domicilio y tenemos la credencial de lector con otro domicilio. Ok. ¿Qué pasa ahí? No pasa nada, solamente la autoridad determina que el domicilio fiscal es donde puedas oír y recibir notificaciones del SAT. Perfecto. O probablemente a lo mejor tú dices, sabes que yo nunca estoy en mi casa, como es mi caso, y a lo mejor pongo el domicilio de mis papás y ahí voy a recibir alguna notificación y ellos son los que me avisan. Ok, muy bien, muchas gracias. Nada. Platícanos, ¿qué es y para qué sirve una firma electrónica?
Mira, una firma electrónica es una llave en donde tú puedes accesar al portal y trae un certificado que son pues logaritmos y donde entras, y lo más importante es que tienes que poner tu contraseña. Esa contraseña es lo más importante porque te va a dar la pauta para que tú puedas entrar a hacer todos los trámites. Ok. ¿Qué pasa si no reporto un cese o una pausa en mis actividades fiscales? No pasaría nada, pero al final tendrías que declarar y tendrás que declarar en cero. Digo, a lo mejor imagínate ahorita tú estás en actividad empresarial y en tu constancia aparece la obligación de declarar mensualmente y dices, bueno, ya no estoy generando facturas, ya no voy a declarar. Entonces tendrías que darte de baja. Si no te das de baja, tendrías que presentar la declaración. Y hay algo muy importante. Muchos también dicen, es que ya no trabajé. Pues sí, pero en teoría no te diste de baja, entonces tendrías que haber declarado en cero. Okay. Entonces muchas veces muchos contribuyentes vienen y nos dicen, es que me llegó una notificación de que debo 3 años. Pues sí, porque no te diste de baja. Y al final, pues tienes que declaras en cero. Ok, y es reversible, por ejemplo, pasaron los 3 años, no me di de baja, me llega mi notificación, ¿qué hago? En ese momento voy y me doy de baja y entonces ya me condonan lo que me estaban pidiendo. No, tendrás que darte de alta como reanudación de actividades y declarar, o declarar completamente. Okay. No puedes dejar unas obligaciones que están pendientes ahí. Tienes que declarar todo en cero y al final ya, ahora sí dices, ya no voy a trabajar, me suspendo. Muchos contribuyentes nos han llegado con esos casos que a lo mejor ya no trabajan, tienen ya más de 10 años trabajando y pues no les llega hasta ahorita un requerimiento y entonces declaramos todo en cero, se declara en cero y ahora sí se reanuda actividades. No puedes dejar de declarar y después darte primero en suspensión y después declarar no puedes. Ok, hay que reactivar. Ok. Sí, claro. ¿Cómo me puedo poner al corriente con las responsabilidades fiscales? Pues como lo veíamos diciendo, primero que nada tienes que saber qué tipo de régimen te encuentras y cuáles son tus obligaciones que están en tu constancia. Si tú crees que no las presentaste, tienes que acudir pues con un especialista que somos nosotros y revisaremos todo un historial tuyo y te diremos qué vas a declarar, qué no vas a declarar, o a lo mejor ya con una plática que tengamos te decimos, ¿sabes qué? Pues no es necesario que tengas estos régimen, cambia, no cambias, declaramos, no declaramos, ¿no? Okay. Pero sí tendrías primero que contar con un asesor para que te pueda dar esa información referente a qué presentas, qué no presentas y cómo estás con el SAT, con tus obligaciones. Ok, y si digamos yo tengo aquí algún, vamos a llamarle problema con el SAT, ¿esto me afecta directamente en el buró crediticio? Directamente no te va a afectar si no debes, pero si debes, claro que sí, porque pues al final tú le debes al SAT, ¿no? Digo, al final, imagínate, ya tienes ya determinaste un pago de impuesto, no sé, de IVA de 30,000 pesos y no lo pagas, al final la autoridad, si tú no lo pagas en un determinado tiempo, te va a decir que pues tú debes y si obvio vas a aparecer en el buró, por supuesto. Ok, si lo toman en cuenta. Sí, claro. ¿Qué es el régimen de situación fiscal? El régimen es en qué tipo de actividad te vas a encontrar. Por ejemplo, todos los contribuyentes se van a encontrar diferente tipo de actividad. Por ejemplo, hay contribuyentes que son agropecuarios, pues van a ser como actividad laboral. Uh-huh. Otros contribuyentes, por ejemplo, si se van a dedicar a Didi o a Uber Moto, pues van a ser personas físicas con plataformas digitales. Okay. Por ejemplo, tú que eres maestra vas a ser como tienes un patrón, pues vas a ser subordinada y vas a estar por sueldos y salarios. Okay. Por ejemplo, yo que igual soy maestro, estoy por sueldos y salarios, pero también a su vez doy servicios profesionales, esto por honorarios, uh-huh. Y a su vez también tengo otro régimen que como tengo mi despacho, como soy socio y accionista, también estoy por dividendos. Entonces te digo, va a depender del tipo de persona y va a depender del tipo de actividad que tú realices. Ok. ¿Alguna recomendación que nos puedas dar, que nos quieras dar acerca del tema? Pues ya en la actualidad va a ser más importante, todos piden la constancia, entonces sí hay que tomar en cuenta las características que ahorita les mencioné, que tengan todos los datos completos, su domicilio fiscal que esté correcto, donde se pueda recibir notificaciones, y la más importante, que todas sus actividades que estén realizando el día a día las tengan bien, y si no, acudan con un especialista
y que les digas que van a aumentar o que van a disminuir. Y lo más importante es que estén conscientes de que si están dados de alta en el SAT y tienen una constancia y están activos, tienen que presentar impuestos. Ok, bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias por sus comentarios. Por favor, síganos escribiendo. Ya saben, acudan a nuestras redes sociales y si necesitan una asesoría, ahí les podemos ayudar. Gracias por seguir contribuyendo a que tengamos más temas de conversación acerca de contabilidad. Nos vemos pronto. Buenas noches. Buenas noches, gracias.